Hola amigo, buenas tardes. Calfuray, con un programa más, un invitado interesante. Hoy día queremos hablar de un libro más allá del autor. Queremos hablar a veces, soy amigo de pecadores y otras, y de los justos ni me acuerdo, de Humberto Lagos. Humberto Lagos, bienvenido a Calfuray. ¿Está por ahí? Se salió de la sala, pero está entrando. ¿Comenzamos de nuevo? Estamos en vivo, así que esto ya Sí. pasó. Está bien, un Ahí accidente que entró, hubo aquí, ahí llegó. alguna cosa Ya. Hola, que van a pasó. escucharnos todos, por suerte nos dijimos, oh, chispas. Humberto Lagos, ¿Me ven? Yo, está yo te por- veo, pero yo no me veo. tienes que ir al video. A lo mejor está Video, eso puede ser ahí. Como no es desconectado ahí. ahí parece que aparezco. Ahí parece que no estamos viendo. Sí. A veces soy amigo de pecadores y de los justos ni me acuerdo. Buen título para un libro. Bienvenido, Humberto, a conversar de tu poesía. No solamente de este libro, si quieres mencionar alguna otra cosa en la que estás, que estés gestionando, que estés participando, ya sabes el formato, es una conversación amena, donde lo intentamos ser ameno. A lo mejor puede resultarnos pesadita también, ¿por qué no decirlo? Pero gracias por aceptar y bienvenido. Cuéntanos, ¿en qué estás ahora, Humberto Bueno, Lago? muchas gracias primero por la invitación, Lidia, y para hablar así en un estilo más familiar de lo que uno está haciendo, particularmente en el ámbito de la literatura. Yo estoy, bueno, trabajando como siempre, como tú lo haces también permanentemente, revisando textos, preparando prólogos que me piden escritoras y escritores. Lo hago con mucho cariño y sobre todo viendo temas de mi creación que tienen que ver con poesía, con relatos y algunos con temas que son más de especialidad. Eh, Eso quiere decir que, por ejemplo, está ya a punto de lanzarse, se está lanzando ya oficialmente el texto este que tú mencionas. A veces soy amigo de pecadores y de los justos, ni me acuerdo, ¿no? Es un texto Y- que como, como volumen cambia las formas y además es una aventura poética respecto de temas de orden teológico para mirarlos con más profundidad, de forma que nos permitan entrar a situaciones que son extraordinariamente cercanas para nosotros y que la poesía es un espacio interesante para abrazar esas situaciones y darlas a conocer, no solo siempre como se hace, por ejemplo, cuando se habla del tema de derechos humanos, en largos relatos, sino que la poesía también captura los momentos, las emociones de la gente, de uno mismo, y esa poesía se va traduciendo en textos, en libros. Hay, como tú lo sabes ya, sobre 30 libros míos de poesía publicados desde el año 1970. Mi primer libro se tituló Lamento, y siempre digo lamento haberlo escrito. Me pasa ¿Por qué? ¿Por qué como, lo encuentras malo? ¿O no, no, porque no, no, todo lo que el pasa es mundo que dice que es el una primer especie libro es de, más o menos? es una especie de autobroma. Lo que sucede es que Ya. cuando uno escribe poemas o cuando publica su primer libro, al publicar el segundo, uno mira hacia atrás y ve de qué manera va creciendo en el manejo del verso, en el manejo del estilo con el que está creando estos aportes literarios. Eso, Una vez te escuché decir de que tu guía más allá de la crítica que uno puede ir leyendo, de esto que uno se va encontrando, las partes importantes que nos van legando otros escritores. Yo te escuché decir que los salmos fueron importantes en tu crecer, en tu desarrollo en la poesía. claro, mira, que cuando uno piensa,
de niño chico, bueno, a mí me tocaba estar en una familia cristiana y nos enseñaban a leer la Biblia, la versión de los años 1960, que en los salmos y en los proverbios tiene una estructura excelente para el aprendizaje del manejo de aquello que uno quiere transformar en versos. Entonces eso fue para mí bien, bien importante. Después, desde niño, nosotros jugábamos en mi tierra, ya no imperial, jugábamos a las rondas. ¿M? Y los ritmos de las rondas a mí me fueron enseñando cosas. Marchen, marchen, piquen, que el puente está quebrado. ¿Quién lo ¿Quién lo quebró? quebró? La hija del rey. La tomaremos presa por uno, dos y tres. Entonces, eso se me fue quedando a mí en la memoria y fui manejando desde muy niño cierto sentido del ritmo del verso. Me atraía mucho la rima por la sonoridad que tienen las diferentes estructuras de los versos. Entonces, mi aprendizaje partió por esos lados. Además que como vivía yo en Nueva Imperial, que era tierra campesino urbana, había mucho, en algunas semanas, había mucha actividad de campesinos que cultivaban versos y con guitarra hacían también reuniones y yo me iba a meter allí a escucharlos. Y me parecía maravilloso oírlos, ¿ah? Y haciendo rimas, contestándose uno a otro, a veces usando garabatos, pero era parte del manejo del ritmo. Y eso me fue Humberto, introduciendo en la poesía. esto yo lo encuentro muy ingenioso, le vamos a mostrar a los que nos están viendo y escuchando. A veces nosotros somos, a veces soy amigo de De pecadores. pecadores, claro. ¿Y por qué otro nombre adentro? Bueno, yo creo que hay que marcar de alguna manera lo que los versos, los 33 poemas que están en este libro que tiene una dimensión muy especial, eh, tienen como fondo. Entonces, para mí, el tema del título que tú lees recién, a veces soy amigo de pecadores, y cuando abres el texto y aparece la contratapa y dice allí, y de los justos, ni me acuerdo. Entonces, es como anunciar la lectura que uno va a realizar dentro del ambiente de estos poemas que está trabajando, como digo, desde una vertiente más sociológico y sociológica y teológica. Entonces, por eso, si me permites, en este Sí, primer pues. poema, a veces soy amigo de pecadores, yo digo, a veces soy dialogante tenaz conmigo mismo. A veces me tientan ciertos cuellos clericales con directa unción de lo divino. A veces soy testigo de una fe sin mediadores. A veces soy amigo de pecadores y de los justos ni me acuerdo. A veces soy un soñador iluso, convicto de mi fe libertaria. A veces soy vertiente fraternal y cristalina, volcada sobre la sed de los sufrientes. A veces soy quien devuelve ofrendas de los pobres hacia sus propias manos generosas, hacia sus propias hambres. A veces soy uno de aquellos que detuvo fe y miedo junto a heridos del camino para hacer florecer sus cicatrices, untándolas en la bendita locura del gesto solidario. A veces me desconozco, me busco, me desencuentro. A veces soy un creyente alegre que danza bienaventuranzas a veces. ¿Por qué Entonces, no, aquí no lo fíjate cómo desglosamos un puedes apreciar. poquito? Muy bien, sí, Sería como interesante mostrar la parte creativa de Humberto Lago, ya no como el profesor, ¿cierto? El académico, sino el poeta, el que ama la sencillez, el que ama la palabra, el que hace de su poesía unas crónicas de lo vivido. A veces soy dialogante tenaz conmigo mismo. ¿Conversas mucho contigo? siempre lo hago. A veces me miro en el espejo y digo, ¿qué estás haciendo, Humberto Lagos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes que corregir? ¿Qué, qué cosas me están preocupando? Las converso conmigo para después duplicarlas
en diálogos con otras amigas, amigos, ¿ah? Que tienen que ver también con los temas que uno está pensando. Pero a mí, este conversar conmigo mismo, este diálogo conmigo mismo, es el que me incita a transformar este conmigo mismo en verso, ¿ah? Transformarlo en poema, o en relato cuando ello es necesario hacerlo, o en novela, como pasa en algún caso con una de mis novelas. Entonces, Cuan- aquí yo vuelco el tema, y como tú dices, en la segunda estrofa, a veces me tientan ciertos cuellos clericales con directa unción de lo divino. Esta es una crítica, naturalmente, a quienes ejercen eh, mandos religiosos, tienen cuellos clericales y no los usan tanto para el servicio a quienes tienen necesidad, sino que para manejar poder. Y yo soy un duro crítico del poder que simplemente está destinado a mantener posiciones y no a servir a aquellos que deben ser objetos, ¿ah? Del trabajo solidario. Entonces A así veces van, soy un soñador iluso, convicto de mi fe libertaria. Te claro, desdi- Retas tu fe, le dices cosas a tu fe, la reniegas, la sacas, la desglosas. ¿Qué pasa con eso? mira, para mí la definición de fe por ahí en otro poema que aparece aquí también está dicho. La fe es el arte de la esperanza y el argumento de la luz. Entonces, cuando digo soy un soñador iluso, convicto de mi fe libertaria, la fe, desde el punto de vista de las tradiciones bíblicas, por ejemplo, las tradiciones cristianas, es una fe libertaria, una fe que libera, una fe que saca a las personas de sus prisiones. Y por eso, como veo que esta tarea es bastante dificultosa, por eso digo siempre, soy un soñador iluso en el sentido de que creo profundamente en esta fe libertaria y hago lo posible para en mis acciones cotidianas, en mis acciones de vida, llevar adelante esta propuesta y también reflejarla en los versos, que queden aquí y que sean transmitidos a otras y a otros que cuando los lean van a empezar a reflexionar sobre qué están pensando desde el punto de vista de lo que son sus tradiciones de fe. Humberto, aquí en uno en el poema número que está en el 8, yo me veo, yo veo a otro creyente, a otro, a ti mismo, con una margarita en la mano deshojándola. Dice, Bueno, amarás a tu prójimo mucho, poquito y nada. y nada. Es tremendo, es cuando te imaginas, te quiero hoy, te quiero mañana, te quiero pasado, no sé si te voy a querer pasado, Claro. pero te amo cuando, poquito, mucho, nada. Es Claro. tremendo, son cuatro Es que líneas que dicen muchas desde el cosas. impacto de una, ujú, desde el impacto de una fe libertaria, el amar al prójimo es un imperativo y al prójimo, a la prójima, hay que amarla desde el punto de vista de la muchedad, mucho, Ujú. atender, ver cuáles son sus necesidades. Por eso es que yo digo aquí en esto, para completar los versos que tú estás viendo la parte final, es una especie de reírme de aquellos que hablan de amar al prójimo y que sin embargo cuando tienen que accionar evaden su responsabilidad. Por eso le pongo al final, amarás a tu prójimo con letra grande, mucho con letra grande, y después la letra se hace más pequeñita, mucho, poquito y nada. O sea, hay algunos que hacen puro discurso, pura voz, pero que en la práctica no reaccionan como debieran serlo sus discursos, sus dichos. Por eso digo, soy tal vez testigo de una fe que cree con el profeta Isaías en el ayuno que a Dios agrada, aquel que con verdad desata cadenas de injusticia y se opone a toda tiranía, incluidas las ocultas en los recovecos del templo. Soy tal vez testigo de una fe sin mediadores, o un poeta silente, o soy tal vez el teólogo visceral creador de un mandamiento nuevo, y aquí cierro con, amarás a tu prójimo mucho, poquito y nada. Oye, yo cuando tomé el libro y lo leí,
Me encontré con los finales, cómo rematan los finales. Me encanta porque todo el poema puede ser cortito o muy extenso, como por ejemplo la fe con la que creo, la fe que me sustenta. Es tremendamente largo. Pero hay una cosa que dice, mi convicción es que, y rematas con algo tan sencillo y tan profundo. Una fe, de una fe así, Dios nos libre, pero has caminado por muchas cosas, has sugerido otras, nos has mostrado la fe buena y la fe mala, esa fe que uno tiene a veces por conveniencia para desatar otro tipo de cosas. Me gustaría escucharte. Mi convicción es que, Es que mi convicción es que una fe que no despierta el apetito de las dudas, una fe que no sacia el hambre cotidiana, una fe que no libera cautivos de prisiones, una fe que canta, sufriremos aquí y reinaremos allá, una fe masoquista que a todos clava en una cruz, una fe que bendice el exterminio humano y natural, una fe que incita a flagelarse para acallar las tentaciones de la carne, una fe que es solo verba oracional por los sufrientes, una fe que lava las manos, cual romano Pilato, una fe que no sacude al injusto hasta los tuétanos, una fe que se jacta definiendo amigos y enemigos, una fe que es solo dominguera o sabatina, una fe que es simple ticket trascendente hacia la nada, una fe que es propiedad privada de elegidos, una fe que libera al pecador y no lo cambia, una fe que bendice dictaduras militares, una fe que negada conduce a los infiernos, una fe que condena la fe de los pueblos ancestrales, una fe que elegiza al adversario, una fe que es simple piocha o condecoración oropeliana, una fe proclamada por vampiros de las almas, una fe que es marihuana del pueblo en papel Biblia, una fe que es oración evasiva y no gesto sanador, una fe, de una fe así, Dios nos libre. Ahí está resumido lo que uno hace y lo que uno piensa frente a temas que son tan relevantes desde el punto de vista de la vida cotidiana. ujú, cuando conversábamos esto de ser cronista de tu tiempo, yo no lo había tomado así como, bueno, cronista, las crónicas de viaje, pero cuando tú muestras tu alma a través de tu escritura y vas dejando pasos, sabores, olores a través de la poesía, claro que se transforma en el decir de otro para que tú vayas creciendo y vayas aprendiendo. Es tremendo eso cuando uno descubre que la poesía no solo es visual, sino te alimenta el alma y te lleva por otro recodo. Es Claro, como para mantenerte viva, para mantenerte con salud, pero no solo la salud física, sino la salud del alma. claro. Y aquí yo voy después instalando dentro de de mi poesía aquellos que hacen parte de nuestra vida cotidiana, los pobres, por ejemplo. Hay un poema, simplemente los pobres. Es un poema largo, voy a leer algunas partes. Bienaventurados los pobres, no por pobres, sino por víctimas del pecado de los injustos, de aquellos que lavan sus manos en ahorro fiscal, en balanza de pago equilibrada, en economía de libre mercado, de esos poderosos que condenan al hambre a los preferidos del reino, los pobres a quienes la fe sustenta, simplemente los pobres. Ese pueblo sudoroso, el sudoroso pueblo, el pueblo pobre, el pobre pueblo, el hombre pueblo, la mujer pueblo. Esos pobres trabajadores, las trabajadoras pobres, los estudiantes pobres, las pobres estudiantes, los pobres pensionados, las pensionadas pobres, esas pobres covidosas, los covidosos pobres, las pobres famélicas, los famélicos pobres, las pobres drogadictas, los drogadictos pobres, esas pobres torturadas, los torturados pobres, las pobres desaparecidas, los pobres asesinados, las pobres en situación de calle, las calles,
en situación de pobre. Esas pobres solitarias, los solitarios pobres, las pobres deudoras, los deudores pobres, los pobres sin lecho, los pobres con frío. ¿Qué sería del frío sin los pobres? Esos pobres, esas pobres, los pobres, heredarán la tierra y su plenitud, sea de ellos y ellas el reino de los cielos, sea de ellas y ellos la nueva tierra. Si Jesús el pobre lo dice, desde mi fe, yo le creo. Sean bienaventurados los pobres y sea maldita la pobreza. Describir Ese allí juego, la situación. ese juego que vas haciendo, los, las niñas y niños pobres y los pobres niños y niñas. Llama la atención porque al parecer, y valga lo que voy a decir, repetirla, al parecer parece de que estás hablando de una sola cosa y son dos cosas diferentes, porque los pobres niños y los niños pobres hay una diferencia abismal. Por eso Sí. uno empieza como a desglosar tu poesía y se te adentra. Los pobres, esos pobres solitarios y los solitarios pobres. Qué tristeza más grande son los solitarios pobres. Bueno, son las situaciones Porque que a mí me han impactado desde el punto de vista de venir de la pobreza. Mi familia era muy pobre. Reconocer la felicidad, la alegría que hay también dentro del ámbito de los pobres, pero ver las diferentes situaciones que se dan y que golpean, ¿ah?, a quienes nada tienen y que sin embargo son víctimas de una sociedad que se organiza de manera tantas veces injusta, sin responder a aquellas y aquellos que están dentro de estos espacios en que yo los capturo y las capturo para dedicarle este poema del simplemente los pobres. ¿M? Estamos se hablando me de viene, justicia. se me vienen a la cabeza, a los pensamientos, cuando uno habla del ver y mirar. Uno dice, pero si sucede que lo haces con los mismos ojos, pero no es así. Claro, El mirar y ver es con lo mismo que decir esos pobres jóvenes y los jóvenes pobres. claro. Qué tremendo. Yo realmente me sorprendió, quizás porque estoy acostumbrada a leer la poesía más sencilla, como no tan profunda, y a pesar de que tienes un lenguaje tremendamente sencillo, al alcance de todo el que quiera leerlo, te adentra en estas profundidades de aprender a oír, a ver, a escuchar, a conjugar estos verbos maravillosos que uno va teniendo y que va descubriendo. Yo realmente como que me quedé en la profundidad de este texto, porque creo que lo descubrí, válgame la atención, que yo le conozco varias cosas tuyas, pero me deja una enseñanza no solo a la riqueza de la palabra, sino al alma. La fe, mi fe, es arte de la esperanza y argumentos de la luz. ¿Quién te lleva a ti de la mano, en forma de decir, esa mano espiritual o no, que tiene la connotación de dejarte las huellas a través de la literatura fuera de la Biblia? ¿Tienes algún poeta que haya marcado un poco tu paso por la literatura, por la poesía? Mira, cuando nosotros estábamos allá en mi vieja Nueva Imperial, se llama Nueva Imperial mi pueblo, en el liceo, los profesores nos hacían leer mucho y nos enseñaban, los profesores de literatura sobre todo, de la literatura española. ¿M? De allá los grandes poemas, el poema del Cid y otros. Pero acá en Nueva Imperial, mi tierra, uno de los inspiradores nuestros en materia de acceso a la poesía fue don Juvencio Valle. Don Juvencio Valle fue Premio Nacional de Literatura, ¿m? Y curiosamente, habíamos 5 hijos ilustres allá de Nueva Imperial, todos poetas. Entre ellos estaba alguien que es muy conocido allá en el Biobío, Omar Lara.
Don Juvencio Omar fue compañero mío en el liceo. Siempre leíamos, compartíamos poesía. Y estaba también Eulogio Suárez. Eulogio Suárez fue secretario de Pablo Neruda, nada más cercano a la poesía de Neruda que Eulogio. Él escribió unos libros muy importantes publicados en Chile y fuera de Chile. Entonces teníamos la oportunidad de conversar entre nosotros y de hablar, intercambiar, ¿ya? Las experiencias de poetas como Pablo Neruda, como Juvencio Valle, Gabriela Mistral, que estuvo también en Temuco, muy cercana, fue directora del Liceo de Niñas de Temuco. Entonces, nosotros teníamos esa posibilidad de salir, por ejemplo, en bote. Salíamos con Eulogio, con Omar y dos o tres jóvenes más que nos gustaba la poesía, en bote a remar allí en el río Cholchol, en el río Imperial, en el río Cautín, pero sí teníamos la obligación cuando nos juntábamos de llevar lo que estábamos escribiendo. Y nosotros mismos hacíamos procesos autocríticos, ¿sí? Autocríticos en el sentido de todo lo que nos tocaba vivir, ¿ah? El sentido de la fe, el sentido de la esperanza, de la pobreza, el cantarle a la naturaleza que se nos estaba regalando allí. Y eso nos enseñó don Juvencio. Don Juvencio se preocupaba mucho de enviar los libros e ir a visitar Nueva Imperial allá y estar con nosotros. Y después cuando bueno, ya éramos personas adultas, yo estuve muy cerca de don Juvencio Valle, lo acompañé incluso hasta los últimos días de su muerte, el año 2000. ¿M? Y don Juvencio se sentía tremendamente contento conmigo, ¿eh? Y se sentía contento, primero porque me decía, estás escribiendo poesía y eso es muy importante, pero se sentía contento porque este imperialino pobre, hijo de campesinos obreros, era uno de los abogados históricos en la defensa de los derechos humanos en Chile. Entonces, todos esos temas hacían parte y siguen haciendo parte de lo que a mí me conmueve y me invita a escribir, a textualizar, como digo, no solo en términos de la poesía, sino que también en términos del relato, en libros especializados que me ha tocado elaborar y que sigo trabajando en ellos. Por eso cuando para mí la cercanía de todos estos temas tenía que ver con el hecho cristiano bíblico, y siempre tomo textos que son reconocidos para darles otra dimensión. Por ejemplo, acá, hablando de pobres también, pero están las bienaventuranzas, uno de mis poemas que figura aquí. Y en las Escuchémosla. bienaventuranzas yo digo, sí, Claro que sí, pues. yo digo, bienaventurados los asesinados, porque ellos son palabra viva. Bienaventurados los enamorados, porque ellos tienen amor y se tienen. Bienaventurados los presos, porque ellos son de la libertad de la praxis. Bienaventurados los no violentos, porque de los locos es la cordura. Bienaventurados los que lloran, porque ellos salan la tierra y las conciencias. Bienaventurados los suizos, porque ellos tienen Ginebra y derechos humanos. Bienaventurados los no creyentes, porque ellos viven como si Dios no existiera. Bienaventurados los humildes, porque entre ellos no medran los dominadores. Bienaventurados los que creen en Dios, paz, violencia, pueblo y vino tinto, porque ellos tienen esperanza. Bienaventurados los pobres, porque solo un pobre puede decir a otro pobre, bienaventurados los pobres. Entonces uno está hablando de temas que tienen tremendo impacto, ¿ah? Ujú. Impacto en la sociedad, cruzan la sociedad, y eso es importante. Y yo me siento contento cuando de repente se acercan gente como me pasaba hoy día en un acto especial en el Museo de la Memoria, para abrazarme y decirme, yo leo todo lo que usted escribe, don Humberto, leo su poesía, leo sus relatos, y me conmueve profundamente, ¿ah? Y me incita a hacer cosas que antes no se me habían ocurrido hacer. Entonces mi poesía atravesó aquellos tiempos de la dictadura militar, y en la poesía están retratados también algunos de aquellos momentos difíciles que nos tocó vivir. Humberto, si tu silencio atrae amigos, irrumpe en alaridos. ¿No es ¿Mm? una contradicción? Tú estás leyendo
ahí los evangelicosas. evangelicosas. Si Claro, tu porque sucede silencio que atrae lo amigos. que estoy pensando allí en esa serie de propuestas brevísimas de orden poético, si tu silencio atrae amigos, irrumpe en alaridos. Porque sucede que hay amigos que se allegan a ti solamente porque tú puedes serle útil. ¿Mm? A veces uno lo hace con mucho gusto cuando puede ser útil para algunos amigos. Hay amigos sinceros, pero hay otros que se allegan a ti solo para recibir algo que a ellos les conviene recibir y que tú les puedes proporcionar. Entonces, por eso digo ahí, si tu silencio atrae amigos, irrumpe en alaridos. Y más arriba, en Evangelicosas, digo, ama al que no te ama, pero no aceptes su injusticia. Honra padre y madre, aunque no seas hijo legítimo. Honra al Señor, tu Dios, pero ay de ti si solo orando. Si un enemigo acaricia tu hombro, ponle la otra mejilla. Si para tener hermanos debes ceder, más te vale huérfano ser. Por eso ahí cierro con un epílogo que dice simplemente, la distancia no depende de lo que se ve o se cree, sino del modo como se la enfrenta. Entonces uno eso lo va aprendiendo y particularmente en la relación con escritoras, con escritores que viven experiencias similares. A veces uno dice, puede ser un poco repetitivo el tema que uno está trabajando, pero los temas, por ejemplo, como el amor, cada poeta, cada escritor, cada escritora lo va a mirar desde su punto de vista y eso siempre es un aporte. Yo recuerdo siempre que un poeta, no me acuerdo ni el nombre del poeta español, pero cuando nos enseñaron allá en el liceo, no me olvidé nunca de parte de sus versos, ¿sí? ¿Qué es amor? Pregunté un día, y un alma que lo sabía me dijo de angustia llena. Amor es llorar de pena y sonreír de alegría. Es un placer que da enojo, ave de triste canción, fuego que entra por los ojos y consume el corazón. Una bellísima descripción de la poesía referida al amor. Entonces, cuando Qué uno lee terrible. a poetas, Es mejor no enamorarse, porque imagínate puro sufrir y la vida está llena de depende de la sufrimiento. relación que se dé en esa situación de amor. ¿M? Depende de la relación, cómo sea la pareja, cómo se entiendan. Eso es lo que le da riqueza al tema del amor. En este libro en especial, yo creo que pusiste mucha atención a los poemas elegidos, Ujú. porque es como una antología, ¿cierto? Así es, claro, Es claro, como encontrar dentro de otros libros estos poemas especiales para llenar este espacio, que quedó muy hermoso. El libro está muy interesante. ¿Qué te hizo buscar esto entre lo religioso, lo político, lo social? Porque nos adentras a ese mundo en este libro. A mí, yo encuentro originalísimo, a veces soy amigo de pecadores y de los justos ni me acuerdo. Son dos poemas tuyos, ¿cierto? Que hacen claro. se hacen el título para este libro. Cuéntanos eso, ¿qué te llevó o es por los 50 años? ¿Qué No, pasa mira, contigo por este libro? como tú lo recuerdas recién, aquí hay mucho poema antológico, hay poemas que están escritos en diferentes libros míos, pero el tema es bastante similar. Por esa Ujú. razón, y sabiendo, por ejemplo, que el tema de la sociología, recuerda, soy sociólogo, uno nace y remira la vida cotidiana, pero también soy un hombre que tiene formación de orden teológica. Entonces, yo pensé que al escribir una poesía que tuviera ciertas raíces de orden teológico, eso se podía poner a tono con lo que nosotros estamos viviendo. ¿Ah? No era lo mismo las bienaventuranzas de hace 2000 y tantos años, cuando Jesús las gritaba en el monte para llamar a la justicia. Era otro contexto, otro medio, que es el que nosotros estamos viviendo. Entonces, por eso yo hice la osadía de asumir algunos temas, pero volcarlos a un lenguaje poético que sea un lenguaje
en el que tenga que ver con nuestras relaciones, con nuestros tiempos. Entonces, creo que eso está provocando que este libro, que sale también, como tú lo has mostrado ahí, con un formato diferente, esté siendo muy solicitado, muy pedido en estos ratos. ¿M? Lo están pidiendo, estamos viendo el tema, y acá hay, por ejemplo, cuando yo hablo de teología, acá tengo un poema que se llama Teología y que dice así: abstraído, navegué por la sangre de mis venas, recorriendo cada célula de la maravillosa arquitectura, y pretendí, oh vanidad, entender tal perfección sin la inicial inteligencia, por sí sola, sin la omnisciencia universal generadora, tan simple todo como mirar sin previos ojos. Jesús de Nazaret, amo tu pobreza morena, amo el denuesto doloroso de la cruz letal, amo la soledad de tus dudas, amo tu sangre transpirada, amo el látigo furioso que del templo vida regurgitó a los justos fariseos. Amo como tú a la prostituta, con amor de piedra retenida. Amo a César con mi puño dispuesto. Un día mis días se unieron a tus días, y aunque tú desde antes, desde entonces, te amo, Jesús de Nazaret. Entonces aquí hay dentro de los ámbitos de lo que se plantea por la vida histórica de Jesús, un llamado permanente a la solidaridad. Y hay que recordar que esa solidaridad ayudó en los tiempos más difíciles de Chile a salvar miles de vidas. Y esa solidaridad venía de vertientes, de tradiciones cristianas. Y eso no hay que olvidarlo. Además, cuando tú me preguntas si este texto tiene que ver con los 50 años, sí, tiene que ver con los 50 años, los poemas que yo elegí, porque se relacionan con precisamente el golpe de Estado y qué es lo que ha sucedido hasta hoy día, cuando estamos tratando de avanzar en espacios democráticos para generar espacios también que hagan justicia a muchas, a miles, a quienes se les debe, y sobre todo se fijen los ojos, se vea y se mire en profundidad las necesidades de la gente pobre. En Calfuray estamos hablando con Humberto Lagos. A veces soy amigo de pecadores y de los justos, ni me acuerdo. Una palabra que nos lleva a reflexionar, una tremenda búsqueda del autor en sus días y en sus circunstancias, que es la circunstancia de todos nosotros. Así que gracias por estarnos escuchando, por estar viéndonos. Un programa más, un martes más, gracias a Nedas Capica y al entre paréntesis que hace posible que yo tenga invitados tan especiales como Humberto Lago. Me gustaría que leyeras poesía urgente. ¿Será mucho pedir? ¿Cuál es? ¿En qué número está? ¿En El la página? número 18. El 18, pero con mucho gusto. Profecía Urgente es un poema muy especial, escrito allá en 1987, venía del 85, la verdad. Este título, Profecía Urgente, es un libro que publicamos en LAR, Literatura Americana Reunida, con Omar Lara. ¿M? Y estábamos en plena dictadura militar. Entonces eran unos versos extraordinariamente complejos para el poeta que estaba emitiendo estos versos. Y esta profecía urgente tiene una curiosidad. A uno de los costados hay una cita bíblica, Apocalipsis 13:1. Claro, ahí está, al costado. Y dice: entonces vi subir del mar a una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En los cuernos 10 coronas y en las cabezas títulos que ofenden a Dios. Y el poema dice: ni 70 veces 7 perdonado tendrás perdón, bestial engendro, de 6 cabezas coronadas por 666 medallas de hijo ilustre. Morirás de muerte artera, correlato de tu vida. Resucitarás a exilio eterno en jardín paradisíaco orlado de rojos signos, tomates de púrpura estallante,
cerezos y guindos de flores y frutos crepusculares, árboles trepados a la hoguera interminable del otoño, uvas coloradas de zumo quemante, copigües, rosas y claveles florecidos de sol poniente, ardidas sementeras cosechadas a hechona por colorines labriegos, frutillas de mirada acusadora y coros inagotables, aullando una canción internacional obrera. Quinto jinete, resumen eficiente de los cuatro apocalípticos, anticipo tu epitafio, nació moribundo, murió de olvidos. Este poema provocó mucho impacto en quienes Y manejaban el poder en su tiempo. por él lo echaron del país. Claro, bueno, pasó con eso y además se, se invadieron, se ocuparon las oficinas del AR, ¿ah? Por parte de agentes militares en esos años, a raíz precisamente de este libro, Profecía Urgente. Pero había que decir, y los poetas decimos las cosas en el momento en que hay que decirlo. Y muchos de los versos que escribimos tienen a veces significación si uno se ubica en el contexto, en el momento en que esos versos fueron creados y dichos, cantados. Claro, ahí entonces llegamos a lo que hablábamos en un comienzo. Somos crónicas de nuestro tiempo. Así es, Estamos exactamente llamados así. a dejar a la historia lo vivido, para que simplemente no haya olvido. Claro. Otro poema más, Humberto, nos queda un Sí, poquito mira, de tiempo. una tarde-noche, yo caminaba por la plaza de Santiago y veía allí a la gente pobre que estaban allá. Y este poema, que es un poema también antiguo, se llama Dardos y describe así en sus versos. Vi las noches de Santiago tapizadas de mendigos. Vi la catedral y en ella abrigos de piel y seda rezando sus amarguras. Vi los perros Jai de collar y alimentados lucir orgullosos amos. Vi unos niños y sus madres balbucear mudos por hambres, asidos a la miseria. Vi en la plaza jubilados esperando la guadaña. Vi a choferes que apostaban a quien mataba más vidas. Vi los lanzas que metían los dedos buscando el pan. Vi al organillo y su corte bailarle cueca a la vida que burlona se reía. Vi una bandera ajena estilando sangre tierna, roja por coincidencia. Vi que todo era extraño y leí la voz de Cristo. Amaos todos hermanos, y cascada de amarguras cegó el dardo de mis ojos. Entonces, Wow, este poema retrata ese momento que yo viví allí, en la plaza, en medio de los pobres, con todas las contradicciones que se dan en nuestra sociedad. sería mucho pedirte el Salmo 151. El Salmo 151, tú lo tienes ubicado ahí en las páginas, yo a veces me pierdo. Aquí está ya, 27. 27, sí. Bueno, el Salmo 151 tiene que ver con que la Biblia solo tiene 150 salmos. Entonces yo me tomé Por eso me llamó la un atención. derecho especial para escribir el Salmo ¿Quieres que te pongan en la 151, Biblia? que tiene un epígrafe bíblico. No, no tengo el menor interés, sino que me gusta sacar de la Biblia para proyectar lo que allí en la Biblia se dice. El Salmo 151, el epígrafe dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Salmo 144:1. Y el texto poemático dice, gloria al Dios del universo y a los seres humanos mostró la inteligencia. Hosana a Jesús, hijo del hombre, porque en pesebrera sucia y maloliente inició ronda vital, arropado de miserias. Alabad al Señor de los plebeyos, alabadle con hambre y grito, adorad con madres raquíticas, adoradle con famélicos niños, ensalzadle con chozas humildes, porque a veces, siempre, Jesús el ser humano Dios escucha a los que no se lamentan en el templo. Pobres todos, alabad a Dios con humildad, ricos todos,
clamad a Dios con dignidad. Fariseos, seguid predicando LSD para los que nada tienen. Seguid escondiendo el Evangelio. Moríos, si queréis, predicando al Cristo fallecido. Jehová, enséñanos no a contemplar el odio de esta sociedad, tantas veces injusta, sino a combatirlo con fiereza. Que así sea, Amén. que así sea. Así termina el verso, El un amén poema. muy especial. Sí. Es que te lleva, precisamente es una poesía súper reflexiva. Creo que te da el tiempo para encontrarte conmigo misma. Y no toda la poesía te lleva a eso, porque está en la exaltación del cuerpo, está en la exaltación de la pobreza, de las violaciones, de todas esas cosas. Pero alguien que te lleve a reflexionar contigo misma y hacerte pensar en lo que quieres realmente, hay muy poca. Yo creo que uno de los grandes pensadores cristianos, filósofos, fue Rabindranath Tagore, que Claro, yo descubrí cosas inmensas a través de su poesía. Y después como que ha habido como un relajo en esto de las cosas del alma, o si, no sé si la alma ya perdió la vigencia, porque ahora tú llenas con cualquier cosa el alma, no con lo claro, que debiera de provocarte esa sensación rica claro. de Además, bienestar. fíjate que hoy día se habla mucho del tema de la verdad, pero siempre, a veces estaba dando yo conferencias en universidades y alguien llegaba y me preguntaba, ¿y qué opina usted de la verdad? Entonces yo le respondía con un poema mío, y ya lo voy a leer. Y este poema dice, verdad es que aún la mentira, verdad es en tanto que mentira. Verdad es que hay mentiras que salvan y hay verdades que matan. Hay verdades funestas y mentiras piadosas. Verdad es que tu mentira y mi verdad no son importantes en la colisión de los milenios. Esto lo escribí cuando llegamos al año 2000. Pero ¿qué pasaba? Entonces, este poema tiene que ver con el hecho de que a nosotros, que éramos abogados de derechos humanos en el tiempo de la dictadura militar, salvábamos las vidas de muchas personas escondiéndolas. Y cuando se nos preguntaba dónde están, decíamos que no sabíamos. Mentiras que, que salvan que salva. y la verdad que mata. Entonces, todo tiene que ver con el contexto. Y como tú dices muy bien, la poesía, por lo menos intento con mi poesía, para que aquellos que la lean, aquellas que la leen, ¿m? se sientan de alguna manera provocados, ¿m? a reflexionar con más profundidad, pensando que el verso dice cosas, pero los contenidos no visibles son mucho más potentes, mucho más fuertes que aquello que está expresado aquí en el verso, y que tiene que ver con la vida cotidiana, con aquello que nos toca cada día recorrer desde el punto de vista de nuestras propias experiencias. ¿Tú piensas que tu poesía es de fácil digestión, que es fácil entenderla? Sí, yo creo que trato de usar un lenguaje que sea por todos conocido y que la poesía sea también un medio pedagógico para que cuando uno la lee y la vuelve a leer se da cuenta que hay temas que son más profundos y que están invitando a través del texto aparente meterse allí en esas profundidades. Acá yo tengo, por ejemplo, no olvido a los pueblos originarios, no olvido a mis amigas y amigos mapuche, al pueblo mapuche. Y en el poema que va aquí, que se llama Sueños Rituales, digo simplemente, al ritual ritmo de mapuches y sueños, rondando rehues y aroma de canelos, danza la machi entre chamales y ruegos. La lenta gravidez del río, gris como la ancestral pena, arrastra historias de despojos e indomables iras. Cultrones ardidos entre pelacuchas de luna anticipan los magmas de la furia. Marri Marri Peñ, Peucayán. ¿Mm? Este es un poema antiguo en el que yo estoy hablando hacia el futuro, hacia lo que viene, hacia lo que hoy día está sucediendo,
cuando los pueblos originarios reclaman sus derechos, aquellos derechos que les fueron arrebatados cuando uno mira la historia y tiene las cosas claras. Un poema más de este libro para que conversemos un poquito de tiempo que nos queda sobre otro texto que creo que va a ser más pedido mío que tuyo, que Dime, hablemos. ¿Podrías leer un poema más de este libro? y claro, hay un poema en la página 20 que se llama Intémpora, un poema breve, en el que digo simplemente, 1000 años he vivido el placer del incierto, y en ellos, con buriles bermejos, esculpí el requiem a mi intémpora muerte milenaria, horadando los silencios descifrados. ¿Por qué la historia es cada vez más de los muertos simple memoria? Ahí está la pregunta. ¿Por qué la historia es cada vez más de los muertos simple memoria? Cuando hay memorias de los muertos que son tremendamente inspiradoras. Por ejemplo, los poetas, a nosotros acá en Chile, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Juvencio Valle y otros poetas más que hoy día ya no están. Sin embargo, lo dejaron sus textos y esas son nuestras herencias. Y desde allí nosotros fuimos adquiriendo medios para entender la poesía, para preocuparnos de dejar instalado en verso aquello que pasa cotidianamente en nuestras vidas. Humberto, tú tienes un libro que a mí me encanta, que espero que se ponga con muchas más páginas, que son las cartas a Nueva Imperial. Me encanta ese libro porque tiene el dejo de la nostalgia, pero también el legado de la actualidad. ¿Qué pasa contigo cuando escribes una carta nueva a Nueva Imperial? Porque me imagino que lo sigues construyendo. Sin duda, sin duda. Las cartas a Nueva Imperial tienen que ver con la memoria, ¿m? Con esa memoria, como esas cartas que tú has estado escribiendo y que luego se van a conocer de manera importante. Las cartas tienen que ver con eso, con recuperación del pasado, marcar aquello que fueron nuestras vidas. Esto es un relato ya, al margen de que vayan algunas en poemas, pero esas cartas recuperan lo que nos pasó, recuperan el sentido de la convivencia, por ejemplo, en mi pueblo, qué sucedía allá, recuperan el sentido de la relación con poetas. Hablábamos recién de Juvencio Valle, ¿ah? ¿Qué es lo que pasa con los hábitos, con aquellas cosas que se van perdiendo? Y las estoy escribiendo, ¿por qué? Por ejemplo, Imperial tiene situaciones que son extraordinariamente convocantes desde el punto de vista de la memoria. Yo tengo cuentos que van en estas cartas que tienen que ver con las apariciones del diablo, como se contaban en el pasado, allá en mi pueblo. ¿Ah? ¿Cómo salía el diablo? ¿Dónde salía? Y eso me lo contaron mis abuelas. ¿Ah? Sobre todo mi abuela Sara, ¿ah? Cuando íbamos a su casa, encendía un brasero grande, estaban todos sus hijos y nosotros los nietos chicos alrededor del brasero, y mi abuela tomaba un mate, le ponía lentamente el agua, era de noche, estaba lloviendo, habían truenos y relámpagos, chupaba el mate y nos decía con una voz misteriosa, ustedes no me van a creer, pero lo que les voy a contar es la purita verdad. Y después empezaba a contarnos estas historias que se quedaron en mi memoria. Y si yo no las textualizo, se van a perder, se van a perder. Entonces, por eso estoy ahí permanentemente en este sentido de las cartas, las intercambios a veces con otros amigos, amigas, a quien uno le dirige las cartas, pero siempre van recordando algo que sucedió, algo que nos conmovió, que nos impactó y que, como vuelvo a repetir, si no se textualizan, se pierden, se van a borrar. Y eso sería Si yo te terrible. nombro agenda eterna en la poesía, ¿qué te viene a a la memoria? Agenda eterna, la poesía. Me viene el tiempo, el tiempo. ¿Ah? Como poetas dentro de un libro que es calendario, que tiene 12 meses, ¿ah? 12 meses, vuelcan aquello que ha sido impactante para ellos y el tiempo está allí.
Entonces el tiempo uno puede atraparlo y ponerlo en texto. Y este libro es precisamente eso, atrapar a diferentes poetas, diferentes situaciones y ponerlas allí en alguno de los meses. Entonces eso es una maravilla compartir lo que las y los poetas dicen, cada una y cada uno como propietario de un mes que se le asignó y a partir de eso vuelca sus versos para compartirlos. Es simplemente un libro maravilloso. Humberto Lago, yo quiero agradecerte. Imagínate que ya vamos a llevar casi una hora. No No me he se, dado se cuenta. nos pasó el rato súper volando. La disponibilidad tuya y agradecerte públicamente haber trabajado conmigo los murmullos, porque No, han pero sido una antología maravillosa. Y cuéntanos qué pasó contigo cuando decidimos escribir estos libros con tantos y tantas poetas y narradores. bueno, primero recuerda cuando conversamos la idea y decidimos ponerle por título Murmullo y pensamos que el primer murmullo era Murmullo de Alas. Alas, Ese fue, ¿no es cierto? Murmullo de Alas, el primero. Eh, ¿Sí? sí, Murmullo de murmullo Alas, de y que alas. era claro, era la experiencia de poetas y escritoras y escritores de la zona ya del Biobío, ¿ah? Que algunos escribían tímidamente y no se habían atrevido a entregar sus textos, y era pedirles que entregaran textos que se relacionaran con sus experiencias en relación con los pájaros. Y recuerda que le pedimos a algunos poetas conocidos que aportaran algunos de sus poemas para ponerlos en el libro referido a los pájaros. Y eso provocó un impacto tremendo el primer libro. Después vino Murmullo de, De Murmullo de Hojas, hojas, la experiencia de las poetas y los poetas, de las escritoras y los escritores con la los, naturaleza. Otro los impacto tremendo. árboles. Y ya empezó a trascender internacionalmente esta iniciativa de estos libros maravillosos. El tercer libro fue Murmullo de Aguas, la experiencia de escritoras y escritores, de poetas con el agua, con la tempestad, con el mar, con las vertientes, hasta con el agua del bautismo. Se contaban historias Claro, maravillosas. Y después se fueron incorporando niños haciendo dibujos, diseños, lo que le daba mucho más riqueza a lo que se estaba escribiendo. Y el último murmullo, Murmullo de lo trascendente, ¿ya? Que fue también otra experiencia enorme, preciosa. Y acá es cuando piden autoras y autores de otros países que por favor se incorporen sus creaciones relacionadas con el tipo de murmullo, con la especialidad del murmullo, se incorporen sus creaciones, y eso transformó el murmullo en un evento internacional. Además, la así alegría nomás. cuando uno ve a la gente que nunca se había visto publicada, ¿ah? Allí, al lado de autores famosos y hablando de temas en igualdad de condiciones. Es decir, los murmullos han sido un testimonio histórico en el ámbito de la literatura chilena. A mí me causa, no sé cómo decirlo, emoción podría ser, cuando me dicen señora Lidia o profe o Lidia o poeta, ¿y cuándo el próximo murmullo? Porque según muchos, la mano, porque es una mano la que lleva todos los murmullos, tiene 5 dedos y nosotros tenemos 4 murmullos, nos faltaría un dedo. Mira las situaciones que sacan los demás y es emocionante. Yo te agradezco haber participado y haber hecho, creado estas cosas tan hermosas como fueron los murmullos. Bueno, agradecido a Nedasca Pica, que de pica no creo que tenga mucho, pero agradecida a ella de su espacio generoso y bueno, Calfuray para servir a todos los que estamos escuchando. Está decidido que son para la gente de la región del Biobío. Despídase si quiere o si quiere leer Bueno, un otro poema le o agradezco, deja la ventana abierta para otra ha sido entrevista. realmente grato el encontrarnos acá en este momento. ¿M? Ya hemos leído
leído bastantes poemas. Además, ha sido un agrado colaborar contigo en todas las iniciativas que tienen allá en la región del Biobío. Iniciativas que han proyectado a la región, nacional e internacionalmente. Fíjate que eso es así. Y estaba pensando ahí en un poema, pero ya hemos visto Hogaza Azul, por ejemplo. Hogaza Azul es un neologismo. Y ahí digo simplemente, en Hogaza Azul escancié la avidez de mis anhelos y encaminé el cortejo del trigo hacia lo recóndito de ti para saciar el hambre escabullida. Muchas gracias Ay, por qué la invitación. hermoso, hermoso. Bueno, se nos terminó el tiempo y la hora y el espacio. Nos veremos en otra oportunidad, Humberto, a Muy ver bien. si con la sorpresa de alguna otra cosa que se nos ocurra. Así que peucayán, Lamien, Shaltumay. Peuqueyan, Peuqueyan, Peuqueyan.